Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. ¿A dónde estamos? Aquí estamos, ¿verdad? Bienvenido, gracias por estar en sintonía de nuestro programa en este lunes 19 de marzo. Como siempre, le damos la más cordial bienvenida y agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos esa oportunidad, ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Gracias por sintonizarnos. Vamos en este momento, como lo hemos dicho siempre, en cadena nacional, a darles a ustedes, desde luego, insumos pertinentes para desarrollar un tema tan importante como el que este día vamos a desarrollar con nuestros invitados. Este día arrancamos la semana con el abordaje de un tema que merece ser punto de honor en cualquier gestión pública o privada. Se trata, pues, desde luego, de establecer bases para la construcción de un acuerdo nacional anticorrupción. Para ello, desde luego, vamos a ver la experiencia que en este caso también tiene un país como lo es Chile. Y quiero darle la más cordial bienvenida al doctor Rodrigo Mora. Él es abogado y también experto en políticas públicas. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Ernesto. Un gran gusto de estar aquí en este lindo país. Bueno, bienvenido. También quiero saludar al licenciado Juan Carlos Fernández, decano de la Facultad de Posgrado de la Universidad Dr. José Matías Delgado. Gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias por el espacio. También me acompaña el ingeniero Mario Antonio Ruiz, rector de la Universidad Francisco Gavidia. Gracias, ingeniero, por estar con nosotros. Buenos días, Ernesto, y un saludo a la población salvadoreña que nos ve y nos escucha. Bueno, voy a, desde luego, hacer un énfasis en el tema de cómo el país, en el país se está llevando a cabo un evento importante que reúne a diferentes sectores como las universidades, por cierto, bajo el patrocinio de USAID, que están desde luego trabajando en un documento que busca cerrar aquellos portillos al flagelo de la corrupción que tanto daño le ha hecho al país. Creo que es importante resaltar que desde días atrás se viene realizando en El Salvador reuniones en las que están diferentes sectores participando para la elaboración de un documento que permita tener una mejor estrategia de cómo ir, como decía al principio, cerrando todos aquellos portillos que tiene la corrupción en nuestro medio. A propósito, y según el último índice de corrupción que anualmente hace Transparencia Internacional, hacia atrás está marcando el paso El Salvador. Fíjense qué cosa más triste, ¿verdad?, en el combate de esta mala práctica en las esferas públicas. Así es que vamos a conocer un poco ese indicador y ponerlo en el contexto con nuestros invitados. Recuerden, @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter que están disponibles para que participe y nos haga llegar sus comentarios, porque de eso se trata. A ver, cuéntenos, ingeniero, me gustaría, antes de poder darle la palabra al doctor Mora, ¿cuáles son de alguna manera y qué buscan todos estos encuentros en concientizar, motivar a todos aquellos actores del país para buscar una estrategia que vaya cerrando todas esas brechas, todos esos portillos al tema de la corrupción en el país? Ok. Esta es una iniciativa de plataformas de diálogo anticorrupción. ¿Qué es lo que pretende? Reunir a diferentes sectores de la población, de la sociedad civil, que discutan el tema, que se concienticen del tema, que obtengamos un diagnóstico de todo lo que se está, de todo lo que se sabe, se escucha y que se cree de la corrupción. Es decir, esta plataforma de diálogo se ha dividido en diferentes grupos, donde participan líderes de opinión, periodistas, generadores de opinión, tanques de pensamiento, universidades, políticos, empresarios y toda la sociedad civil en general reunida en diferentes mesas de trabajo para discutir y proponer qué cosas son las que le preocupan respecto a la corrupción. Y es muy interesante los resultados que hemos obtenido, cómo es que la población y los diferentes sectores ven las cosas y cómo tenemos mucho consenso que hay con respecto al problema de la corrupción, que es un problema que está afectando al país. Y se ven y se proponen soluciones. Entonces, en las diferentes plataformas de diálogo que vamos a ir discutiendo, vamos a ir avanzando, buscando esos consensos, buscando encontrar
soluciones, propuestas de políticas, leyes, procedimientos, poner en común, de tal manera de que al final del año podamos construir un diálogo, una propuesta de acuerdo de país contra la corrupción, de tal manera de que tengamos un plan de nación, una política de Estado que sea de largo plazo y que pueda ser sostenible, verificable y medible a lo largo del tiempo, ¿verdad? Le cuento un poco cómo se ha constituido esto, ¿verdad? Inicialmente en el mes de septiembre del año 2017 comenzó este proyecto con el apoyo técnico-financiero de USAID, con el apoyo. Está coordinado por dos universidades, la Universidad Francisco Gavidia y la Universidad Dr. José Matías Delgado. Estas dos universidades, pues se organizó el proyecto, se tiene todo el proyecto desarrollado y su plan de ejecución, y además de eso se constituyó un consejo consultivo. El consejo consultivo está conformado por rectores de 6 universidades. Las 6 universidades que conforman son las 2 universidades que coordinamos el proyecto, la Francisco Gavidia, Matías Delgado, junto con el rector de la Universidad de El Salvador, la Universidad Evangélica de El Salvador, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y la Universidad Tecnológica de El Salvador. Estos 6 rectores son el consejo consultivo del proyecto, con los cuales se les somete a discusión y análisis todo lo que se va obteniendo en las mesas, en las diferentes mesas de trabajo, en diferentes talleres que se realizan y con la participación de expertos internacionales. Entonces, como ve, esta es una temática que ha involucrado a todos los sectores con una participación muy activa, en este caso de las universidades, porque la Asociación de Universidades Privadas de El Salvador ha tenido también una participación activa de apoyo a este proceso. Y esto ha sido bueno, que se han involucrado cada vez más universidades, se están involucrando, lo cual indica el interés que el tema de corrupción está obteniendo. Así que nosotros estamos muy entusiasmados con este tema, esperamos a inicios del próximo año entregarle al presidente de la República, al vicepresidente, a la Asamblea Legislativa. Lo que serían estas bases. Toda esta base para un acuerdo de país, ¿verdad? Un acuerdo contra la corrupción. Al nuevo presidente que ve. Al nuevo y al actual. Y al actual presidente. Ya va de salida. Pero queremos que todo mundo, porque todo mundo tiene que estar consciente del tema de la corrupción y que hagamos un acuerdo de país. Yo creo que el país somos más los buenos que los malos. Entonces yo creo que es momento de que todo el mundo participe en esto. Así que tanto a los nuevos propuestos, a los candidatos, como también a las actuales autoridades, al órgano judicial, al legislativo, a los sectores de la sociedad civil. Así que queremos que todos participen. Qué bueno es ver muy activa la academia en estos temas, ¿verdad? Y cómo, licenciado Fernández, cómo se involucra la Universidad Dr. José Matías Delgado también en esta corriente. Bueno, cuando nos dimos cuenta de la posibilidad de llevar a cabo un proyecto de esta naturaleza, inmediatamente acudimos a la Universidad Francisco Gavidia y en conjunto establecimos el desarrollo del proyecto. Ha sido una situación que ha fluido de forma muy dinámica porque ambas instituciones tenemos la visión de que tenemos que participar activamente en la lucha contra la corrupción. Sí. La academia no es un claustro que puede estar separado de la sociedad. O invisibilizando un flagelo que golpea a todos fuertemente la estructura social de este país, de la cual obviamente el factor educación es fundamental. Es fundamental. Así que como universidades vimos una oportunidad de oro para poder participar activamente en este proyecto y ha sido, como les digo, muy activa la participación de todos los sectores involucrados. Hemos tenido respuestas dinámicas al respecto y en esta primera etapa que estamos por finalizar, estamos muy satisfechos con los logros alcanzados. A ver, quizás aquí voy a trasladarme a Sudamérica y nos vamos a ir hasta su país, doctor Mora. Cuéntenos el propósito de su visita, quizás para tener un poco más, digamos, claro el escenario en el que nos vamos a mover en esta hora y media, y sobre todo también para entender cómo Chile, su país, de alguna manera también trabaja bajo ese esfuerzo, bajo ese entendido, porque de acuerdo a los indicadores que tenemos y de acuerdo a los estudios,
el tema de la corrupción es un mal endémico en Latinoamérica. O sea, en el que prácticamente ningún país está exento de correr la mala suerte sobre este flagelo que obviamente nos golpea. Bueno, gracias a todos. Bueno, he sido invitado para quizás dar un pequeño cierre temporal a este esfuerzo, a esta plataforma de diálogo, que realmente me parece maravillosa porque se hace muy bien y hace muy bien a la comunidad en general poder discutir, poder sentarnos todos los estamentos a conversar sobre este tema, y no solamente sobre este tema, sobre todos los temas país en general. El diálogo es algo tremendamente importante, tremendamente deseable. En el caso chileno, por ejemplo, la mayoría de las agendas anticorrupción han salido fruto de diálogos multiestamentales, es decir, que involucran a la sociedad civil, a los medios de comunicación, a la academia particularmente, y a los actores, digamos, de opinión pública. A pesar de que, como usted decía bien, Ernesto, no hay países que no tengan corrupción. La corrupción en general es un fenómeno que se encuentra en todos los países, incluso en los más avanzados del mundo. Lo importante es lo que estamos haciendo hoy, digamos, que es establecer las bases para el diálogo. Cuando se generan las instancias para hacer lo correcto, para conversar, el país se empieza a poner en ruta para poder mejorar esto. Y el caso chileno, por ejemplo, nosotros podemos pensar que este pensamiento, que es un poquito más abstracto que le he dicho, ha funcionado bastante bien. Cuando las agendas anticorrupción son consensuadas, cuando las propuestas se conversan, incluso propuestas que en un primer momento podrían no tener necesariamente que ver con problemas contingentes, esas propuestas tienen un valor, y cuando se ponen ese valor en la comunidad se genera un gran avance. El tema, doctor Mora, el tema camina a pasos más agigantados cuando la sociedad se involucra, presiona más sobre este tema. Es importante tener en general una sociedad al menos preocupada y consciente acerca de estos asuntos, digamos. Pero más activa, más despierta, ¿no? Exacto, una sociedad activa y despierta donde se esté haciendo algo como lo que se está haciendo ahora en términos de que esté involucrada y que se sienta a conversar. Es muy sencillo, digamos, ya el hecho de sentarse a conversar y de generar propuestas con los tanques de pensamiento, con los medios de comunicación, genera grandes beneficios, digamos. A partir de eso, todas las cosas que usted comenta, por ejemplo, formación de sociedad civil, lo que ha pasado en Chile en observatorio, se van generando prácticamente de manera espontánea, porque como se van sentando las bases de una conversación, de una escucha activa, eso va generando los beneficios de manera muy espontánea, digamos, muy automática, muy interesante. A ver, y esto lo relaciono con el caso de ustedes muy en particular, ingeniero, como lo conversamos al inicio, o como comenzamos esta conversación, porque usted es testigo de cómo en el pasado siempre es un tema que incluso extra cámara lo hemos abordado, y es decir, mire, cómo la academia puede involucrarse en una serie digamos, de temáticas de país que necesitan ser promovidas. Y yo creo que este tema, como lo decía al principio, por el énfasis de que golpea fuertemente la estructura social de un país, Correcto. Creo que es importante. Pues, es decir, afirmativamente de que las universidades, las instituciones de educación superior en general, tenemos que involucrarnos en este y en otros temas. Es decir, no podemos descuidar el desarrollo científico, tecnológico del país, ¿verdad? Opinar en el tema de corrupción, estar participando en este acuerdo de país que queremos construir, pues es indispensable la presencia en las universidades. Y ahora las universidades han dicho presentes, pues aquí están dando su opinión. Y miren qué cosas más interesantes para amplios sectores de la población. Existe el temor a veces a decir las cosas, ¿verdad? Por la represalia que existe, ¿verdad? Existe temor en el país. Pero fíjense que cuando se habla de los observatorios que mencionó Rodrigo,
de los observatorios, estar observando qué ocurre, verificando y midiendo qué ocurre con la corrupción. Se habla de que deberían de estar en las universidades. ¿Vea? ¿Quién le dé seguimiento al desarrollo de la corrupción? Al que ayude, esos observatorios que permitan tanto prevenir, ¿vea? Porque ayudan a prevenir la corrupción, a detectarla cuando se debe, e inclusive a presionar para castigar. Es que alguien tiene que poner el grito en el cielo. Y creo que el sector académico es el sector adecuado, ¿verdad? Inclusive, como se decía anteriormente aquí en el país, que se puso muy de moda, conciencia crítica de la sociedad. Entonces, debe de serlo la universidad. Debe dedicarse a su actividad científica, social, académica, pero también debe participar en los problemas del país. Y yo creo que ahora estamos hablando de una academia que está activa en la vida nacional, ¿verdad? A ver, licenciado Fernández, ¿cuáles son, digamos, esas rutas que ustedes logran en este esfuerzo que patrocina USAID, que ustedes ven que debe de ser, digamos, tomado en consideración para establecer esas bases para la construcción de un acuerdo nacional anticorrupción? Bueno, parte de los resultados de la primera plataforma ya nos arrojan algunas líneas. Uno de ellos es que, en efecto, la corrupción es una cuestión de índole cultural, estructural, que debe de atacarse de múltiples vías. Una de ellas es mejorar en el sistema educativo, pero lo estamos hablando desde la parvularia hasta la educación superior, la formación en valores. Se ha hablado mucho sobre la pérdida de valores a nivel nacional y es importante retomar esa temática, los efectos de generar una sociedad más consciente, una ciudadanía activa y responsable y comprometida con el desarrollo del país. Pero también se observa que, a pesar de esa conciencia de lo negativo que es la corrupción, muchas veces no tenemos la sociedad en su conjunto idea de cómo combatirla. Tenemos algunos pensamientos sobre la dirección que debe de tomar, pero no hay actividades concretas que se lleven a cabo. Todavía hay temores a represalias de índole política. Entonces, esta primera etapa nos ha llevado a esa reflexión importante. Todos estamos de acuerdo que la corrupción es negativa, pero ahora viene una siguiente etapa, que ya es la plataforma 2, donde esperamos con esos insumos construir los verdaderos pilares para el acuerdo de país, para pasar a una tercera etapa cuando ya se hable de acciones concretas, porque es un riesgo que nos han mencionado muchos de los actores que han participado, que este proyecto pueda quedarse en un documento más. Que no sea solamente... Sí, que no sea retórica. Entonces sí, en efecto, tenemos que pasar ya a actividades puntuales de cómo combatir la corrupción con acciones medibles en el corto, mediano y largo plazo. Bueno, se trata de romper, como usted dice, esquemas casi, es decir, que han sido patrones muy arraigados en nuestro medio. Sí. El Salvador, de hecho, purga hoy en día una serie de procesos judiciales que basta verlos en una mesa extendidos y creo que todavía nos quedan folios abajo de la mesa. Bueno, de hecho hay comportamientos culturales que a veces las personas ni siquiera los asocian con la corrupción, sino que ya se ha normalizado la situación y piensan que es una cuestión del diario vivir, ¿no? Pero eso es lo que tenemos que ir cortando. A ver, es interesante, yo creo que entrar ya en esa dinámica de poder entender en qué consiste, digamos, a qué plano nos lleva una discusión de esta naturaleza, porque veamos en el caso de Chile, y luego lo decía hace unos minutos, bueno, se cree, al menos esa es la percepción, ¿verdad? Que hay sociedades que tienen un poco más avanzado estos temas, pero veía y examinaba unos temas relacionados en el caso de Chile, donde también aflora, y en los últimos años ha aflorado muchísimos casos de corrupción, ¿no? Efectivamente. Y habría que preguntarse entonces, ¿qué está pasando en Latinoamérica? Sí. ¿Qué está pasando? Y si en Latinoamérica y en sociedades un poco más avanzadas democráticamente que la de nosotros, ¿qué nos puede esperar a nosotros? Es una buena pregunta. Voy a hacer una pausa, regreso desde luego. ¿Cómo debe el país eliminar y controlar el tema de la corrupción? Es nuestro tema de hoy. Bien interesante, participe. Vamos a la pausa y volvemos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López.
Diálogo con Ernesto López. Estrechando lazos, mejorando tu vida. ACACU DRL. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Estamos conversando con el doctor Rodrigo Mora. Él es abogado y experto en políticas públicas y especialmente relacionadas con el tema del combate a la corrupción. El ingeniero Mario Antonio Ruiz, rector de la Universidad Francisco Gavidia, y también con el licenciado Juan Carlos Fernández, decano de la Facultad de Posgrado de la Universidad Dr. José Matías Delgado. A ver, decía de que el estamento político de alguna manera es el que más hoy en día tiene casos de involucramiento de corrupción. Por ejemplo, esta mañana en uno de nuestros periódicos, a raíz de todo el paso electoral que hemos tenido, decía: partidos políticos retienen alcaldías a pesar de ser salpicados de delitos, y son delitos obviamente de corrupción como tal. A ver, ¿cómo examinan ustedes en el caso de Chile muy en particular este fenómeno, donde también en la clase política, bueno, si nosotros examinamos un poco la información, el debate que existe en Chile, vemos que también hay casos muy sonados de corrupción. Sí, por supuesto. A ver, cuéntenos un poco y cómo, por supuesto. cómo este se coloca también en una palestra como la nuestra. Tuvimos, por ejemplo, el año pasado un grave problema con el financiamiento de las campañas políticas. Como no teníamos una regulación adecuada y no habíamos abordado el tema, digamos, con fuerza, nos salpicaron. Cuando uno dice salpicar es verdad, porque es como algo que llega así en que uno se dé cuenta. Varios casos en los que nos dimos cuenta que personas jurídicas, corporaciones, habían financiado prácticamente todas las campañas políticas y que en el fondo muchas veces los políticos se sentían en deuda con esa... adquirían un compromiso. Con esas contribuciones. Sí. Eso produjo una gran indignación ciudadana y también una gran sospecha sobre los conflictos de interés, en verdad, que podrían tener esos candidatos. Pero lo importante es que a partir, digamos, de la Comisión Engel, que es un destacado profesor de Economía de la Universidad de Chile, se generó esta comisión ciudadana formada por sociedad civil, por la academia, por los medios de comunicación, que le entregaron más de 250 propuestas a la Presidenta de la República, y varias de ellas relacionadas con financiamiento de la política, que yo diría que fue el tema. A veces los temas anticorrupción, las agendas, son reactivas a escándalos. En verdad siempre son así. Al menos en Chile siempre han sido reactivas. Son agendas que nace el escándalo, nace la agenda. Es difícil combatir en general la corrupción si es que no hay, digamos, algo que la catalice, digamos, que catalice la conversación. Por lo tanto, creo que siempre es necesario mantener una conversación permanente. Y en este caso, la conversación se dio nuevamente a partir de estos escándalos, y creo que al menos haberse sentado a la mesa para ponerse de acuerdo de cuáles iban a ser las reformas, porque en una mesa todo el mundo tiene soluciones diferentes. No hay, digamos, consenso acerca de cuál es la solución. Quizás el problema, a veces el diagnóstico puede ser más difícil, hay gente que lo encuentra más difícil, gente que encuentra que es más fácil, pero en las soluciones también hay gran divergencia. Entonces, eso requiere una conversación y finalmente un decantamiento finalmente de cuál es la propuesta más adecuada. El mejor método, sin duda alguna, son marcos legales, ¿no? O en algún momento son demasiado... La ley es súper importante, la ley es gran importante en el caso chileno. Aquí de leyes el país está, ya lo tenemos destapizado, sí, en el caso nuestro, sí, pero el problema sigue. En el caso chileno, por ejemplo, la ley cumple y la Constitución también un gran rol de dique, digamos, para poder impedir estas conductas, pero también la práctica y la educación ciudadana, especialmente en los niveles de la primaria y la secundaria, también cumplen un gran rol, digamos. Entonces creo que ahí hay
por comentarle ahí, son temas que son no necesariamente legales, pero que van generando prácticas. Bueno, a propósito, Chile acaba de cambiar presidente, acaba de asumir el presidente Piñera, ¿verdad? Y ya es un segundo periodo, intercalado en este caso con Bachelet, ¿verdad? Que también tuvo su segundo periodo. Exacto. ¿Verdad? ¿Será una corriente, una tendencia que va a ir así? Bueno, hoy te toca a ti y después también. No, es una especie de comentario que, como dicen, allá pulula así de allá donde los chilenos, ¿verdad? Bueno, a ver, ¿qué piensan ustedes de este tema? Sobre todo también otro aspecto relevante es que nosotros entramos a una campaña presidencial y este fin de semana decía Carlos Calleja, uno de los precandidatos en Arena, promete cero tolerancia contra la corrupción. Creo que es importante comenzar por ahí, ¿no? El presidente que se elija, el que participe en una contienda, debe dar como un estándar de campaña eso, ¿o es simplemente campaña? Bueno, pero es que los ciudadanos lo que queremos es que pase de una promesa a una realidad, porque no es el primero que promete un periodo libre de corrupción. Evidentemente, y eso también surge de las mesas de diálogo, hay una cuestión por la cual también es complicada la lucha contra la corrupción, es que hay una debilidad institucional y la legislación, aunque abundante, no necesariamente es la que se requiere para combatirla. Así que concretamente con las promesas que vamos a comenzar a ver los salvadoreños a partir de ahora, lo importante es que se presente ya una plataforma o una propuesta concreta de cómo se va a llevar a cabo esa cero tolerancia con la corrupción, a pasar de la retórica a la acción. Muchos candidatos prometen infinidad. A ver, pero eso pasa también por comprender de que debe elevarse ese nivel, no solo promocional, también ese nivel consciente de que el país ya no puede seguir tolerándose y visibilizándose un problema tan fuerte que mucho daño le ha hecho. Hay estimaciones que hablan de billones de millones. Y bueno, de hecho, tenemos a un país con un problema serio a nivel de hospitales, que no hay ni para medicina, pero por otro lado tenemos un mal gasto de otras instituciones. Como usted decía bien, institucionalmente el país está débil en esa materia. Y es que ese es parte del objetivo fundamental de este proyecto, alcanzar ese nivel de conciencia a través del acuerdo de país. Porque si la sociedad en su conjunto no es consciente y no exige una mejor calidad en la gestión de los recursos públicos, entonces seguiremos con la misma situación como hasta ahora estamos. Entonces, parte de este proyecto es detonar ese cambio cultural, decir ya basta en cuanto a cuestiones de corrupción. Es que de eso se trata, de que la sociedad, toda la sociedad comprenda de que el tema de la corrupción es dañino para el país, pues, que está dañando gravemente al país. Entonces, usted mencionaba el tema en los hospitales y podemos mencionar el tema en las escuelas y todo lo del país, un servicio medio hecho, un servicio, la seguridad, pues es otro tema que tiene un gran problema. Entonces, tenemos problemas, pero aquí usted también ha oído esta frase popular que se dice, echa la ley, echa la trampa, ¿verdad? A veces hay personas que a mí me dicen, es que mire, está bien que roben, pero ¿qué hagan? O sea que ya lo llamamos como natural, que haya movida. Entonces yo creo que esto tiene que ser la sociedad y tenemos que pasar por un proceso que va a ser difícil y largo. Esto no se va a eliminar de un día para otro, pero va a ser difícil y muy largo. Pero debemos de construir políticas a largo plazo y la educación va a tener mucho que ver. La educación tiene que ver, desde la educación inicial hasta la superior, debemos de trabajar en la forma de desarrollar valores éticos, morales, y que la corrupción es dañina para el país. Es decir, debemos de poner de moda la honestidad, la transparencia, ¿verdad? Es decir, yo creo que el sistema educativo tiene mucho que hacer y también hay medidas de corto plazo que hay que hacerlas inmediatas. Ejemplo, yo no sé qué opinan ustedes, pero me parece de que no debería de prescribir los delitos de corrupción. Esa debería de ser una propuesta de reforma, ¿ve? Una propuesta de reforma constitucional que debería ser apoyada, ¿ve?
como hay unas declaratorias Pero de cero corrupción. Ya hubo intentos alrededor de ese tema. Pero no muy tiremos la particular. toalla, volvamos a intentarlo. Y entiendo de que no pasó, o medio se matizó el hecho de que algunos, no recuerdo muy bien, pero que no fueron aquellos los que deberían de prescribir, pero sí un tiempo muy prudenciales. Pero pues ya la va a ver otra vez que se va a volver a presentar. Y entonces ese es un tema y veamos quiénes están de acuerdo. Pues. ¿Quiénes son los que asumen el compromiso? Allí la población puede darse cuenta quiénes son los representantes políticos que le apoyan esa iniciativa y quienes no están de acuerdo. Entonces yo creo que el país necesita entrar en otra etapa. Hagamos una cosa, hagamos un alto en el camino y empecemos a cambiar el país. Necesitamos una nueva forma de país. Ayer yo leí en un periódico, el día de ayer, un reportaje de lo que dice que la población percibe de que solo se castiga de mandos medios para abajo. No hay, nunca están los de verdad. La ley, ahí se aplica aquel dicho, ¿verdad? Que picas, es como la serpiente, que solo los de serpientes, abajo pues, y no los de arriba. Y a los de arriba se les interpreta y a los de abajo se les aplica. Me quedé un poco pensando en ese reportaje, porque, bueno, de hecho hemos tenido a un presidente, dos presidentes, bueno, tenemos a uno preso y otro que también estuvo preso. Pero mire, pero una cosa, también en esto hay que ser, la presunción de inocencia debería de existir, la presunción de inocencia y funcionar. Lo que pasa es que aquí antes a la persona le dan muerte social antes de que sea condenado. Muerte civil. Y entonces lo matan totalmente, ya se lo acaban en la sociedad. Sí. Entonces yo creo que debería de existir la presunción de inocencia y después de eso seguir los juicios y los procesos tal como tienen que ser hasta llegar a la condena cuando es necesario que exista la condena y la absolución cuando es necesario que suceda. Pues. Es decir, yo creo que esos son los ejemplos, las cuestiones ejemplarizantes que la población necesita ver, porque hay una decepción en la población y si no vea, ¿qué cree usted que la población está votando menos? Las votaciones en El Salvador ya son bajas, pero además de eso se están yendo más bajas, pero además de eso es baja. Y el 10% llega a anular el voto o se abstiene. Entonces yo creo que esas cosas empecemos a tomarlas en cuenta porque es un mensaje que está enviando la población, pero parece ser que como que los gritos de la población no son escuchados todavía, ¿verdad? Porque eso debería de poner a reflexión a todos los partidos políticos, que al fin y al cabo son los que llegan a detentar el poder. Pues. Bueno, y aquí tenemos, no sé si lo podemos colocar esta información y esta publicación que hacen los colegas de la prensa gráfica este día, señor productor, donde este mapa que nos presenta, ¿vale? Por ejemplo, en el caso, y voy a asumir un poco bajo el término de acusación, no es que realmente, vaya, por ejemplo, en el caso de el alcalde de Metapán, el señor Umaña, Juan Umaña, es acusado por el delito de lavado de dinero. Elías Hernández fue condenado por favorecer a grupos delincuenciales, ¿verdad?, con fondos de la alcaldía. Recientemente tenemos también a otro de Marvin Ulises Rodríguez, enfrenta un juicio civil por enriquecimiento ilícito, y así podríamos sacar, como lo decía yo, una serie de folios que llenaríamos esta mesa y todavía caemos allá. Pero alguien hablaba sobre lo importante que es fortalecer la base institucional, ¿verdad?, de un país. Porque por más leyes que se tengan, si la institucionalidad no está funcionando, es un problema serio. Usted creo que lo decía. Sí, es. No, yo creo que es importante tener, como les digo yo, el comienzo de cualquier cambio, cualquier reforma, es la comunidad. La comunidad, es decir, voy a ser reiterativo, ponerse a conversar, diagnosticar en conjunto, solucionar en conjunto, proponer en conjunto. A partir de eso, creo que, porque se puede generar interesantes conclusiones. No hay ningún país que tenga una receta para mejorar este problema. ¿No hay una receta? No, en absoluto. ¿Fórmulas? Seguramente las hay. Fórmulas las hay, pero no hay nadie. Le digo, en Alemania hace un tiempo hubo un escándalo de corrupción por el tema de Volkswagen. Volkswagen tenía, había mentido en los indicadores de contaminación de sus automóviles, que es un tema muy sensible en Alemania, y eso generó un gran escándalo. En Francia también, recuerden que hubo un problema de financiamiento con Sarkozy.
No hay ningún país que esté exento, digamos, de este tipo de problemas, en términos teóricos, ¿no? Y en términos particulares usted se da cuenta también. Pero lo importante es cómo esas comunidades se ponen a conversar y van solucionando, cómo van creando instituciones finalmente, que la misma población vaya legitimando, donde la comunidad también se sienta parte. Son pequeños pasos, pequeños pasos. Y lo importante de estos escándalos de corrupción es que al menos ahora salen a la luz. Más que preocuparnos, que bueno, nos indigna ver esos casos, evidentemente, pero sería más preocupante que no salieran a la luz, como era en el pasado. Entonces, bueno, ahora tenemos esa ventaja de las redes sociales, que para bien creo que sirven, ¿verdad? Aunque a veces también para mal, ahí están. Pero yo creo que cuando se trata de ver el papel fiscalizador de la sociedad, creo que las redes sociales se convierten en un instrumento facilitador de esto. Sí, no, y en efecto, es una herramienta que tiene que utilizarse con esos fines. Parte de este proyecto también es exponer qué apoyos tenemos o no en cuanto a la lucha contra la corrupción, porque ya lo decían, la idea de que el delito de corrupción no prescriba me parece excelente, pero ¿por qué no pasa? ¿Por qué no pasa en la Asamblea Legislativa? Ya podemos ver quiénes están apoyando o no este tema. ¿Ya? Estamos tratando de visibilizar a todos los actores para que en el momento que se les pida una acción concreta, vemos si lo hacen o no. Ahora, esto de prescribir los delitos, Chile no, ¿cuál es la experiencia que se tiene con el tema de la prescripción? No, la prescripción, no hemos llegado, digamos, a esa discusión. Los delitos de corrupción son delitos comunes en general, al igual que una serie de otros delitos. No digo que la discusión no se haya dado, pero en general no se ha tomado, digamos, una respuesta frente al tema. Lo que demuestra finalmente que las soluciones y las discusiones y la intensidad de las soluciones son diferentes en cada uno de los países. O sea, la realidad es muy diferente y las soluciones tampoco son universales. ¿En todo esto habrá algún tipo de interés también político maquiavélico, decía alguien, alrededor de ver cómo en Latinoamérica se están sacudiendo especialmente los gobiernos de corte izquierdista en esto? ¿Cuál es la lectura que tiene el caso usted, doctor Mora, en este tema? Por ejemplo, Argentina está por ese proceso. Veamos el resto de países en Latinoamérica. Aquí tenemos este problema. Tenemos Honduras, donde el caso de Guatemala es todavía mucho más enfático este tema, con la creación de un organismo internacional que ha llegado a llevarse a todo bajo la sospecha de estar dentro de procesos de corrupción. La verdad es que como te comentaba, hay muchas realidades diferentes y no hay ninguna, diría yo, al menos en la experiencia chilena, ninguna coalición política que pudiera decir, mira, esta coalición está más comprometida o menos comprometida. A veces uno arrastra, digo porque conozco muy bien el caso chileno y es como lo que puedo dar cuenta de mi experiencia, digamos, arrastra problemas que fueron... Tiene a la par Argentina, claro, que está pasando también un problema bien claro, serio con la expresidenta y toda la familia Kirchner y el resto de sus funcionarios. Claro. Pero muchas veces son conductas asentadas que van año tras año. Incluso a veces uno puede rastrear hace 200 años, 150 años. Siempre ha existido. Y de hecho les voy a decir que el fenómeno corrupto es algo que es un problema muy del siglo XX. Tenemos el caso de Bolivia, tenemos el caso de Brasil, que era de alguna manera sociedades que no lo podíamos de alguna manera ni creer, pues. Claro, absolutamente. Pero es importante pensar también que ahora hay mucho más conciencia de esto que antes, digamos. O sea, si usted observa, digamos, la historia, siempre se va a dar cuenta de que hubo corrupción a niveles institucionales tremendamente. O sea, conflictos de intereses. Ahora hablamos de conflictos de intereses cuando hace 100 años eran algo completamente aceptado y normal. Digamos, sobre todo por la estructura social y económica de los países. Y es que si eso hemos ganado al menos es mayor conciencia sobre el tema y mayor exposición al respecto. Porque en efecto la corrupción viene desde muchos años atrás, siglos. Pero ahora ya conscientes del daño que eso genera en las sociedades, podemos
desarrollar herramientas que Ahora, luchen contra ella. Hay quienes sostienen que aquí también lo que encontramos son sociedades hipócritas. Y cuando hablo yo de término de esto es, por ejemplo, aquí años atrás, una de las principales oficinas que está siendo muy activa y que tiene un proceso abierto para muchos políticos, en el pasado fue desmontada, que fue la Oficina de Probidad en la Corte Suprema de Justicia. Y muchos dicen, bueno, ¿y por qué lo hicieron ahí en el pasado y ahora están queriendo de nuevo? Este juego o es parte del juego o es que los políticos juegan con la, digamos, con la cara de uno. Es que mire, al fin y al cabo, hablamos así de los políticos y todo. Es que al fin y al cabo son las personas. Y entonces en aquel momento las personas creyeron, fue por un caso que desmontaron, un caso específico que desmontaron. La Oficina de Probidad, una de las principales. La Oficina de Probidad de la Corte Suprema. De la Corte Suprema de Justicia. Y fue por un caso específico. De indagación de cuentas, de cuentas. ¿Cómo se le llama? De enriquecimiento. De enriquecimiento ilícito por parte de funcionarios de un gobierno, específicamente del gobierno del expresidente Francisco Flores, ¿verdad? Entonces, por eso fue. Pero verdaderamente los políticos de ese momento acordaron, que yo me recuerdo que el señor Pino Suárez, Pino Cáceres fue el que renunció públicamente y hubo el escándalo, pero no pasó mayor cosa, porque el nivel de la sociedad, de la apertura que hay actualmente, no existía tampoco. Pero ahorita estamos en otra etapa. Acaban de mencionar las redes sociales. Juegan un papel importante y han logrado denunciar muchos casos. Hay muchas cosas que no son adecuadas en las redes sociales, pero hay cosas que sí, que se destapan y se dan a conocer. Entonces yo creo que la sociedad, a medida que van avanzando y la sociedad civil va tomando conciencia de su rol, estas cosas van a seguir siendo más criticadas. Voy con otro ejemplo. Tenemos una Corte de Cuentas, pero esa Corte de Cuentas no podemos decir que está funcionando, ¿verdad? Deberíamos de convertirla en una Contraloría General de la República y ya deberíamos de presionar para convertirla en una Contraloría General de la República que cuide los fondos públicos, ¿verdad? Porque los fondos públicos es lo que nos cuesta a todos los ciudadanos y hay que cuidar ese dinero va para servicio de la población, ¿verdad? No puede ser tomado por nadie, ¿verdad? Así que yo creo que es el momento que la población, las sociedades así van evolucionando, pues porque hay sociedades, así como se mencionan muchos países latinoamericanos, sí, pero también hay muchos países en Europa que son ejemplares, donde una cosita es un escándalo, pues, pero aquí las cositas no son escándalo, pues. Entonces, ni queremos que nos desgastemos en minuciosidades, estamos hablando de los casos grandes. A ver, uno de los grandes, digamos, problemas que tenía Singapur era precisamente el tema de la corrupción. Y se convirtió con el tiempo y con la transformación revolucionaria, llamémosle así, no solo desde el punto de vista legal, sino moral del presidente, o su primer ministro en aquel entonces, el señor Lee Kuan-yew, creo que era, perdón un poco si no pronuncio muy bien el nombre de asiático, que decía en esta frase, y ahí está, por cierto, miren, si quieres derrotar la corrupción, debes estar listo para enviar a la cárcel a tus amigos y familiares. Sí, interesante. Claro. Así, de esa forma, puede también sociedades como la nuestra poder entrar en esa dinámica de concluir un proyecto de sanidad de la corrupción como tal. Vamos a seguir en este análisis cuando regresemos. Me interesa conocer la opinión de ustedes. Escríbanos @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter que están disponibles para que usted participe y pueda opinar. Echando lazos, mejorando tu vida. ACACU DRL. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López.
En Semana Santa, refréscate en los 14 parques recreativos del ISTU y acompáñanos en los bailongos de verano. Vive tus vacaciones en los parques acuáticos y naturales. Te esperamos. ISTU presenta. Bueno, vamos a aprovechar, como siempre, darles a ustedes importante información previa a Semana Santa y que tiene listo el Instituto Salvadoreño de Turismo. Vamos con Karen Avilés, que nos tiene importante información a esta hora de la mañana. Karen, adelante con tu informe. Muchas gracias, Ernesto, y muy buenos días a todas las personas que están disfrutando de Diálogo. Les tengo buenas noticias porque el Parque Natural Cerro Verde en Santa Ana es una excelente opción que usted tiene que visitar en esas vacaciones de Semana Santa. Hacer ecoturismo escalando los diferentes volcanes de Izalco y Santa Ana. Nos invita el Instituto Salvadoreño de Turismo. Con esta información, regreso al estudio. Gracias, Karen. En efecto, vamos a estar muy pendientes de toda esta actividad recreativa que tendrá el Instituto Salvadoreño de Turismo y que obviamente debe ser muy bien aprovechada por todos los salvadoreños. A ver, decía un grupo de organizaciones recientemente, eran alrededor de 15 organizaciones, que debe de existir en el país un mecanismo para depurar todas aquellas iniciativas que poco a poco vayan siendo aprobadas. El problema es que en la Asamblea Legislativa hay muchas reformas, hay muchas leyes que de alguna manera no pasan precisamente porque el principal ataque va directamente al tema de corrupción. Y si nosotros, sin querer generalizar, muchos de los problemas de corrupción se dan en el estamento político. Así es. ¿Verdad? Entonces aquí estamos hablando de someter a consideración de alguien que sea juez y parte para resolver un problema que difícilmente va a tener respuesta, ingeniero, y el resto tiene la palabra. Pero al final la población debe de exigirle a sus representantes en la Asamblea Legislativa, les tiene que exigir el cumplimiento de todas las promesas que le han hecho en la campaña, ¿verdad? Por eso ahora ya no se trata de que en las campañas yo voy a ofrecer y ya después cuando estoy en el cargo yo hago lo que me da la gana. No, tiene que cumplirle a la población, ¿verdad? Entonces yo creo que ahora ya la población está consciente de quién es el que verdaderamente responde. Y la elección, miren, hay que empezar a ver lo que la población dice cuando vota. Ya no lo veamos tan simple, ¿verdad? Veamos qué es lo que la población está diciendo con la votación que hace. Ya el pueblo ya está notando, ya está distinguiendo, ya sabe identificar voto cruzado, ya sabe seleccionar candidato específico, ya no vota por el ordenamiento que le establece el partido. Entonces yo creo que es el momento que la sociedad civil también organizada comience a exigir a los representantes de la población en la Asamblea Legislativa, y creo que es el momento que tenemos que ir aprobando, cambiando de actitud ante la problemática de la corrupción. Entonces yo creo que esto, no lo estamos diciendo que esto va a ser factible de un día para otro. Esto es un proceso largo y difícil. A ver, pero hay que comenzarlo. Hay que comenzar. Licenciado Fernández, ¿qué ruta debe llevar al país en este tema? ¿Optar por una instancia externa como Guatemala con el tema de la CICIG o CICIG para El Salvador? ¿Cuál es la, digamos, postura que ustedes tienen en primera instancia como universidades? Mi postura particular es que no debe de llevarse a cabo a través de unas CICIES, sino que debe de fortalecerse la institucionalidad propia del país. Esa es una postura, como digo, particular. Como universidades coordinadoras de ese proyecto aún no se ha planteado esa cuestión. Es parte de las plataformas que vienen, cuáles van a ser los caminos que deben de adoptarse. Pero tener una instancia internacional no siempre augura los mejores resultados. Ya estamos viendo los problemas que está teniendo Honduras con esa situación. Bueno, Guatemala. Pero insisto, lo que nos compete es fortalecer las instituciones que ya tiene el país para la lucha contra la corrupción, una lucha más efectiva. Decía el ingeniero Ruiz el tema del fortalecimiento de una instancia contralora, por ejemplo, el caso de la Corte de Cuentas. Esa puede ser una de las opciones, pero yo sigo insistiendo que es la institucionalidad del país la que debe de funcionar. A ver. Pero independiente de la institucionalidad del país, que es real, que hay que buscarla, hay que fortalecerla, hay que mejorarla,
Pero yo creo que el tema de la CICIG es más allá de decir si conviene o no conviene. Yo creo que debería ser algo que se debería ser discutido por la sociedad civil, si es necesario o no es necesario. Yo creo que no me estoy pronunciando todavía. A la sociedad civil, si usted le pregunta, le van a decir que los ahorquen a todos los niños. Sí, pero deberíamos de discutir, porque hay que ver también, mira, hay que ver las fortalezas y las debilidades de estas cosas. Y lo digo porque es parte de lo que recojo en los debates, mira. Sí, pero hay que discutirlo. Al pueblo lo que debe es llevarlos a la horca. Quieren castigos ejemplares. Pero yo creo que hay que discutirlo, pero hay que ver merece un debate mejor. Yo creo que vale la pena un debate, porque tampoco podemos decir que no, ni podemos decir que sí. Yo creo que hay que discutirlo. Veamos la experiencia de Guatemala y veamos la experiencia de Honduras, que son dos organizaciones totalmente diferentes. Una es apoyada por las Naciones Unidas y la otra es la OEA. No son lo mismo. Y lo de Guatemala, pues yo al conversar con gente de Guatemala también me dicen, mira, esa es una persecución terrible. Sí, entonces, hay empresarios que... también hay que discutirlo. Sí. Pero yo no sé por qué en El Salvador no pudiéramos hacer otra mejor. ¿Por qué tenemos que copiarla de nadie? Puede ser que aquí se ocurra algo mejor. Yo creo que en El Salvador hay capacidad para pensar. Pensemos en una figura similar, evaluemos si conviene, y si conviene, pues que la sociedad proponga qué es, porque no se trata de ahorquémoslos a todos, pues porque no es así, pues. Hay gente buena que está trabajando y está intentando hacer cosas. Rodrigo, buenas. Su experiencia y como conocedor en el tema, ¿qué piensa al respecto? ¿Usted cree que es necesario buscar un agente externo que resuelva un problema por la falta de capacidades de un país, institucionalmente hablando, como en el caso muy en particular? En lo que uno encuentra, al menos en Europa y en algunos países de Sudamérica y en Australia también, en fin, son fuertes organismos autónomos que están dentro de la institucionalidad. Eso es muy importante. O sea, digamos, en primer lugar, importante generar capacidades internas de los funcionarios, generar comunidades de práctica para que los problemas se puedan resolver dentro de la administración pública, digamos. Es interesante pensar eso porque la administración pública tiene un tema que es bien importante, que es la rutina. La rutina, la práctica diaria va generando el hecho de que finalmente alguien está rentado para poder cumplir con su tarea, que es, digamos, detectar irregularidades, denunciarlas, digamos, no con un espíritu, digamos, tan vociferante, sino que también porque es su labor pública, le pagan para eso, digamos. Eso es lo importante, o sea, cuando uno crea capacidades institucionales, muchas veces tiene la ventaja de que usted está creando un cuerpo del servicio civil que es continuo, que es constante, y evidentemente tiene que ser independiente, autónomo, en fin, tiene que ser profesionalizante, capacitación continua, vinculado a la comunidad. O sea, al menos esas son experiencias que son interesantes. Las experiencias que son de corte externo, hay algunas que por supuesto, dados los contextos, son favorables, pero como les digo, también tiene que ver mucho con la realidad del país. Yo soy enfático en el hecho de que no hay muchas recetas que puedan ser importables, digamos. En general, las personas que tienen que mirarse a la cara, digamos, decir, mira, cuál es la mejor solución, es la misma comunidad. Hay comisiones importantes que, bueno, tal vez no viene el caso el tema de la corrupción, pero que han tratado, que han sido instauradas en el caso de Sudamérica, Chile, por ejemplo, para poder establecer juicios de condena por problemas, crímenes de lesa humanidad. Es decir, cada nación, cada sociedad tiene su propia capacidad. Exacto. Lo que pasa es que no está a lo mejor, exacto, digamos, bien ponderada, claro, o no está sana para poder decir, mire, tienes la capacidad de estar montando un juicio para este tipo de delitos como tal. ¿Ah? Las comisiones en general son cosas que se hacen, digamos, porque son problemas graves que requieren conversación. Pero también cae al 20, perdón el término, sí, cae al 20 el hecho de cómo es posible que vas a poner a los políticos a hacer juzgamiento o tratamientos de procesos legales cuando son precisamente el estamento, no lo digo de todos, ¿no?, pero que la mayoría en algún momento tiene acusaciones de esa naturaleza. Es decir, cómo pueden ser juez y partes a la hora de poder viabilizar un proyecto de configuración legal que venga a atacar directamente a esto, Rodrigo. Creo que
Creo que los diálogos son amplios en general. ¿O nos estamos haciendo demasiado bola en este tema? Creo que, sí, creo que cuando uno se sienta a conversar... despierta mucho la pasión. Despierta mucho la pasión, pero también es importante que los diálogos se hagan sin exclusiones, digamos. Creo que estas plataformas de diálogo dan cuenta un poco de eso. O sea, que se sienten los que quieran conversar. Y ese es el paso que es importante dar, y creo que en este sentido... Vamos a ver qué opina nuestro público. Por eso a mí me encanta un programa de opinión de tu país, no sé si todavía lo tienen, Estado Nacional. No, Estado Nacional. Cuando lo tenía Montserrat, se llama la periodista Montserrat Álvarez. Sí, era interesante ver todo ese... Una de las grandes, digamos, cosas que elogiar era que los funcionarios del gobierno llegaban a sentarse con los analistas. Sí. Y eso es lo que nosotros en este medio no tenemos mucho, pero procuramos hacer la lucha como... Y de esto, este servidor, perdón un poco la ponderación, se siente muy complacido de promover mucho el debate político. Yo creo que la cultura del debate debe de ser un punto de partida para poder lograr establecer mejores diálogos. Siempre. Y sobre todo cuando se trata de encarar el poder público con el poder político. Creo que es importante. Voy a hacer una pausa comercial. ¿Qué piensan nuestros televidentes sobre estos temas? Vamos a darle lectura cuando regresemos. Recuerde también, quiero invitarlos a que me acompañen hoy a las 6 de la tarde a sintonizar en directo con Ernesto López Radio. Vamos a hablar precisamente sobre el escrutinio electoral, el escrutinio final, el cual ha venido sufriendo atrasos, particularmente cuando se trata de ver casos en particular como San Miguel, que se prevé que este día se tome una decisión si se va o no a anular las elecciones y si se entra un nuevo proceso. Y otros temas. Total, vamos a seguir todavía enfiestados. No se lo pierda, 6 de la tarde, en directo con Ernesto López Radio. En Semana Santa, vive tus vacaciones en los 14 parques recreativos del ISTU. Haz tu ruta en los buses alegres y descubre la experiencia acuática y natural. Te esperamos. ISTU presentó. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a darle lectura. Tienen un evento programado para esta semana en la que va a estar Rodrigo, ¿verdad? Sí, el día de mañana, a las 8:30 de la mañana, en el Hotel Barceló, valga el comercial, se va a hacer la presentación, vamos a hacer la primera presentación de un informe, un adelanto de lo que ha sido la primera plataforma de diálogo. Entonces se va a presentar los resultados que hemos tenido hasta el momento, cómo va avanzando el proyecto y qué es lo que viene que vamos a continuar. Y dentro del evento que vamos a tener el día de mañana, pues va a haber una conferencia por parte de Rodrigo Mora, de que va a presentar su experiencia chilena de qué es lo que ha sucedido, para que tengamos y apoyemos todo lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, el día de mañana, recordando, en el Hotel Barceló, a las 8:30 de la mañana, se hace la presentación de los resultados de la primera plataforma de diálogo, de todos los sectores que han participado en esto, que ha sido toda la sociedad civil, con diferentes sectores, incluyendo el sector político. Así que están invitados. Y ahí Rodrigo también podrán escuchar a don Rodrigo exponer la situación chilena. Así que esa es la invitación. ¿Cuáles son los factores, los elementos claves de tu exposición mañana y que pueden, digamos, encajar con situaciones como las que vive Centroamérica, las que vive y que hemos abordado a lo largo de estos minutos? Mira, básicamente la exposición muestra cómo es que el país se ha preparado en Chile, cómo se ha preparado Chile para combatir la corrupción mediante el establecimiento de agendas nacionales, agendas focalizadas y graduales. Creo que eso es súper importante. O sea, es decir, en primer lugar, nosotros entendemos que la corrupción es un problema, a partir de eso hay acuerdos nacionales, acuerdos país,
A ver, me tengo que consolar yo como ciudadano, perdón que lo interrumpa, me tengo que consolar yo como ciudadano que el problema lo vamos a resolver gradualmente, no puede ser de la noche a la mañana. No, en absoluto, en absoluto, en absoluto. O sea, acá, digamos, al menos en lo que refiere a la experiencia chilena, nosotros lo que hemos establecido son agendas, las agendas tienen medidas, las medidas se monitorean, se implementan, y el hecho de que sea un acuerdo nacional, el hecho de que estén involucrados múltiples estamentos, significa que a la siguiente, digamos, administración, siempre van a quedar remanentes, digamos, de medidas de la agenda anterior que se van a tener que seguir implementando. Eso es lo importante, generar acuerdo y conversación continua, porque tú vas a tener finalmente un flujo de políticas públicas, de planes y programas finalmente que son de ejecución continua. El hecho de que no se, por ejemplo, lo importante que significa para los países que no se pueda hacer tabla rasa, por ejemplo, respecto de políticas anteriores, digamos, y que en el fondo las discusiones puedan ser continuas. Porque si no tenemos la tentación, digamos, de que siempre cada agenda nueva que se ponga, cada propuesta, quiera borrar, digamos, lo que está en la anterior. Lo bueno que tienen las conversaciones graduales es que uno pueda establecer una ruedita, digamos, que puede establecer un ciclo permanente de transformación de política. Y eso es lo que para nosotros es importante, transmitir esa información. La agenda nacional, focalizada, gradual en su implementación, y gradual no significa que sea tímida, sino que significa que uno vaya corriendo, vaya el cerco, vaya construyendo paso a paso, vaya estableciendo el diálogo permanente, ¿no es verdad? Entonces, no hemos hablado de un actor, yo no sé si está dentro de este cónclave que hay, que quiero felicitar a USAID, ¿verdad? A ustedes como universidades y a todos los que han participado. Confieso, he sido invitado a ser partícipe también para dar mis aportes. Hemos hecho ajustes en la agenda, pero lamentablemente no he podido cumplirlos. Quiero felicitar, por cierto, a tu coterráneo, a Claudio de Rosa, que también está liderando las mesas, ¿verdad? Sí, está trabajando en ello. Porque es importante que de esa experiencia se logre sacar ese acuerdo, ¿no? Esas bases de competencia que logren un acuerdo de país, porque es la única forma. Y a donde quiero llegar con este planteamiento es que no hemos hablado de otro estamento importante que tiene que ver con el sector judicial. Hemos hablado del sector político, hemos hablado del papel importante que juega la sociedad, pero no hemos hablado de la instancia, digamos, autónoma, debería ser la Corte. El actor judicial es importante en esto. Aquí en el país hemos tenido experiencias, para bien o para mal, justas o no justas, de cuestionar una decisión judicial, ¿verdad? Seguramente desconociendo las sustancias de investigación, que pasa también por entender y comprender esta situación. ¿Qué piensan al respecto? Es un tema que se ha planteado en las mesas, en la plataforma inicial, sobre la necesidad de contar primero con un órgano judicial independiente. Eso es fundamental para la lucha contra la corrupción. Y el otro elemento es la depuración también interna que debe de seguir ese órgano, particularmente en los jueces, y la forma en la cual se eligen esos jueces, que debe de ser por idoneidad más que por otros criterios. Si bien es cierto, en esta etapa no ha habido una participación directa de ellos, sí en las plataformas que vienen esperamos ampliar aún más los espacios para que otros actores puedan participar. Pero sí es una temática que sale continuamente como eje fundamental de la lucha contra la corrupción en el país. Ingeniero. Sí, yo creo que sí. El órgano judicial, el sistema judicial en el país tiene, lógicamente, es débil, pues, tiene sus debilidades. Y lógicamente hay que hacer un trabajo en eso. Yo creo que es una de las etapas que vienen cuando sean invitados otros actores. ¿Piensan ampliar la mesa? Sí. Porque hoy hay analistas políticos. Líderes de opinión, empresa privada, sector universitario, tanques de pensamiento, sociedad civil organizada. Entonces, pero viene otra donde van a poder participar el sector judicial también. Y queremos escuchar qué es lo que ellos dicen, cuáles son los procesos que pueden facilitar que los jueces sean los mejores, ¿verdad? Inclusive los de la Corte que sean los mejores, ¿verdad? Los magistrados de la Corte, los que dirigen el órgano judicial, lo que es el Ministerio Público,
elegir también los mejores. Es decir, todo este es un proceso en el cual sí se incluye, se entiende la debilidad del sistema judicial nuestro, ¿verdad? Que muchas veces se dice, hay tantas leyes, pero el problema es que no están funcionando, ¿verdad? Otras opiniones que se escuchan frecuentemente en estas mesas de diálogo es también que cuando se dice, mire, el problema es que ya están hechas las cosas para que se aplique la ley, pero que no funcione, ¿verdad? Entonces, creo que todo ese tipo de cosas son las que tenemos que hablar y el sistema judicial es una de las debilidades que hay que hablar. En el caso chileno, solamente para contarles que nosotros teníamos grandes problemas con los jueces. Teníamos, por ejemplo, en el sistema penal chileno un procedimiento que se llamaba inquisitorio. Digamos, el juez era investigador y sentenciador. Es decir, la misma persona que juzgaba era finalmente la que sentenciaba, la que investigaba. No había un ministerio público, y eso es hasta 10 años atrás, digamos. Eso era producto de gran corrupción en el sistema penal, digamos. Hicimos una reforma procesal penal con ayuda de muchos países. Tuvimos que ir a aprender la experiencia mexicana, tuvimos que ir a aprender la experiencia norteamericana, tuvimos que ir a Europa a conocer cómo funcionaban los sistemas de jurado, porque nosotros teníamos un sistema que era completamente escrito. Y tuvimos que hacer un gran cambio. Ese cambio duró 10 años. 10 años de implementación. Entonces, yo le comentaba tan fuerte lo de la gradualidad y de lo de la convicción por el cambio institucional. El sistema penal chileno era un sistema tremendamente opaco, digamos, donde las sentencias eran cosas extrañas, no se entendía muy bien, a veces los jueces estaban implicados, porque imagínate la convicción que se hace un juez que investiga y que después tiene que juzgar. Es una cosa que la independencia queda muy en entredicho, ¿no? ¿Verdad? Entonces, el sistema judicial tiene que entrar necesariamente en los países dentro de una conversación también, de la misma conversación que hemos hablado, y en procesos yo creo que son mucho más fuertes y conversaciones súper estructurales también. Pero no solo el sistema de justicia, sino que la administración pública en su conjunto. Ese es otro elemento que también ha surgido de las mesas de diálogo, y es la necesidad de contar con funcionarios públicos profesionales, capaces, que hayan sido colocados en sus puestos a través de la meritocracia. Y otro elemento que también encubre ese papel y esa responsabilidad de ser mucho más auditado un funcionario público, hablando de ello, es de que ahora en el país contamos con una ley de acceso a la información pública, que no puede quedar un poco alejada de abordarse en este análisis ya casi concluyente que tenemos. Sí, tenemos una ley que, si bien no es la mejor, pero ha permitido de alguna manera también rescatar información pertinente para someterla a juicio. Un paso gigante. ¿Verdad? Es un paso gigante, muy importante que hemos tenido en ello. Muy valorable. Y lo otro es otra instancia, que es el Tribunal de Ética Gubernamental, que es un actor importante que suma en esto. Sí, correcto. ¿Verdad? Que suma en esto. A pesar de que el país, aun y cuando el índice de percepción de la corrupción sigue siendo mayor, una tabla reciente, yo lo mencionaba al principio del programa, muestra realmente cómo la percepción de los salvadoreños sigue siendo mayor en cuanto a la negatividad de lo que hemos tenido. Ahí está, en el 2017, el índice de corrupción que nosotros tenemos en comparación a otros países con el número 33. Y el ranking de la corrupción 112. Para comprender mejor esto es que seguimos sigue el país teniendo una percepción alta negativa de que la corrupción en El Salvador sigue gobernando, es decir, sigue predominando, ¿verdad? No es cosa nueva, basta de nuevo examinar los procesos judiciales que se tienen en varios de los estamentos para poder saber que el país desde luego sigue teniendo este grave problema. Pero, insisto, importante es establecer esos encuentros pertinentes como el que representan las universidades acá en el programa, para poder establecer bases de competencia que conlleven un día establecer un acuerdo de nación sobre anticorrupción.
Vamos a ir un poco concluyendo con este análisis que hemos querido esta semana, abrir la semana precisamente colocando este tema, porque este debe de ser uno de los principales estandartes que debe de llevarse hoy en esta nueva campaña presidencial que ya estamos viviendo los salvadoreños. Y por eso traía a distancia la declaración que hacía uno de los precandidatos que en Arena busca la oficial candidatura, Carlos Callejas, que decía que uno de los principales promesas que él hace es cero tolerancia contra la corrupción. Lo ha dicho también Javier Simán y el resto de candidatos que también se perfilan por ahí, por el lado de la izquierda, por ejemplo, aunque no muy definido todavía, el caso de Gerson Martínez, que también ha sido un hombre abanderado del tema de la anticorrupción. Y eso hay que decirlo con mucha propiedad, ingeniero. Correcto. Vamos a una pausa y venimos con las conclusiones. Gracias a usted por estar participando y enviando sus comentarios. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a ir ya casi en el aterrizaje de las conclusiones de esta temática que hemos logrado entablar con nuestros invitados este día. Y sobre todo también destacando el rol participativo que tiene la academia, las universidades, sobre temas de nación como el que abordamos hoy, que es el tema de la corrupción. Los esfuerzos importantes que se tienen para poder establecer bases de competencia que logren establecer un acuerdo de país para los próximos años. Hacía hincapié en esta coyuntura electoral que vive el país de cara a las próximas presidenciales, donde ya no debe de ser un solo discurso per se. Cualquier candidato que llegue fácilmente se va a querer casar con estos temas, pero lo importante es concretizar bajo un compromiso de acuerdos como el que se está llevando a cabo bajo la mediación de USAID y las universidades, y también incluyendo otros actores como periodistas que han estado dando y hemos estado dando los aportes desde diferentes ángulos sobre este tema, ingeniero. Bueno, a forma de conclusión, pues yo creo que la construcción de este acuerdo de país contra la corrupción es importante. El sector académico, decimos presente, aquí estamos, los académicos participando en esta temática. Todo el sector de la educación superior está teniendo un papel activo. Y pues para finalizar, quiero reiterar la invitación para el día de mañana a las 8:30, en que se van a presentar en el Hotel Barceló los resultados de la primera etapa de diálogo. Hay cosas muy interesantes y muchas opiniones consensuadas que creo que vale la pena escucharlo, que la corrupción es algo que está filtrando y que desde hace muchos años se ha filtrado en todos los sectores. Hay corrupción en el sector público, en el sector privado, y debo decirlo, en el sector universitario, ¿verdad? En todos los sectores esto de la corrupción se ha filtrado, ha penetrado, ¿verdad? Y mientras no tengamos mecanismos de control y leyes más estrictas respecto a ese tema, pues se nos hace más difícil. Yo creo que es el momento de poner de moda la transparencia, la probidad, la honestidad, ¿verdad? Y que la ética funcione en esta sociedad salvadoreña que tanto lo necesita. Y qué bueno, y lo voy a decir también resaltando, qué bueno ver universidades como la doctor José Martínez Delgado en esta corriente, en esta tendencia también. Estamos sumamente satisfechos con los resultados y agradecidos con el apoyo que hemos tenido. La verdad que ambas universidades han creado un equipo consultor de alto perfil que nos ha permitido llegar hasta este punto y que no dudo que se finalizará con éxito. Particularmente creo que las universidades debemos de levantar nuestra voz, no con fines políticos ni nada por el estilo. Las instituciones universitarias al final somos neutrales. Y bajo esa neutralidad y bajo esa visión académica es que debemos de aportar a la construcción de la sociedad. Así es, y ese despertar de esa conciencia crítica que creo que es bien importante, ¿verdad? Y sobre todo cuando se trata de ver
que cualquier enfoque, cualquier estudio siempre lleva ese nivel científico, ¿verdad? Académico, que en algún momento separa que separa esa frontera entre lo público, pero también lo técnico y lo científico. Gracias también por acompañarnos y una reflexión final sobre esto. Sí, no, claro. Solo que a partir de la gran conversación que hemos tenido, recalcar que el diálogo es algo súper importante que tiene que ser permanente. Siempre para combatir, para minimizar la corrupción, para mejorar la percepción de la corrupción en la ciudadanía, porque es una percepción, ¿no es verdad? Eso requiere, digamos, un diálogo sobre las conversaciones que son necesarias tener hacia el futuro. En segundo lugar, la importancia que tiene la educación en todos los niveles. Nosotros al menos estamos estableciendo ya una serie de mecanismos de conciencia en todos los niveles educativos. Hemos empezado a considerar esto en los currículums de la primaria, en la educación secundaria y universitaria. Cada vez hay mayor cantidad de personas que está discutiendo e investigando sobre este tema. La capacidad investigativa también es importante para empezar a delimitar. Y en tercer lugar, creo que es interesante poner el rol de los funcionarios, digamos, de los servidores públicos, de aquellos que trabajan en el Estado, desde el último, digamos, escalafón hasta el más importante, en el hecho de que los funcionarios tienen al menos que, como en el caso chileno, nosotros hicimos una gran reforma donde los altos directivos públicos están designados por mérito y donde tienen una serie de compromisos, donde tienen una serie de obligaciones de capacitación constante. Es muy importante también tomar en cuenta el rol de un servicio civil eficiente, meritorio. Y es mucha la expectativa que hay ahora en este tema con la llegada del presidente Sebastián Piñera. Sí, yo creo que sí. Yo creo que él está... Ya es un segundo periodo intercalado. Él está comprometido, como le decía yo, en términos de la agenda. Lo importante que tiene el rol de las agendas, que no se pierdan. Él tiene que estar comprometido y es mi expectativa que esté comprometido a seguir con él. A su discurso de toma de posesión y fue muy enfático en señalar ese tema. Claro. Yo creo que lo evidente es que tome el guante y que siga adelante con las reformas ya emprendidas, digamos. Ok, la mejor de las suertes para Chile, ¿verdad? Solo finalmente yo quiero mencionar el agradecimiento público en nombre de todos los miembros del proyecto del sector universitario a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional por el gran apoyo que nos está dando en este proyecto y en otros proyectos de importancia para el país, como es el caso del proyecto de educación superior para el crecimiento económico, que está logrando resultados sorprendentes que van a mejorar la educación superior del país. Así que el agradecimiento a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Ok, cómo no, interesante. Gracias también. Gracias Juan Carlos Fernández, decano de la Facultad de Posgrado de la Universidad Dr. José Matías Delgado. Gracias por habernos acompañado. Gracias. Gracias Rodrigo Mora, experto chileno en el tema. Gracias también a usted, ingeniero Mario Antonio Ruiz. Gracias. Muy amable. Disculpas del caso afectado por la garganta. Quiero también, antes de cerrar el programa, expresar mis condolencias a la familia Umaña Vela, o Vela Umaña, por el fallecimiento de doña Julita Umaña, viuda de Vela. Esto es en California, en Usulután. Vaya, mis condolencias a sus hijos, a Freddy, a Carlos Mario, a Luis Ernesto, a Daisy, Roxana y al resto de la familia. Ella falleció el día de ayer en Usulután, así es que vaya, mi más sentido pésame. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.